Siento deciros antes de empezar la clase que me vais a tener que aguantar una hora entera. Sí, una hora entera porque si os fijáis en el programa estaba dividido entre media hora que la daba yo, que yo soy Paloma, y la otra media hora la daba mi compañera Gloria. Pero por motivos de agenda no hemos podido, así que lo siento mucho, me vais a tener que aguantar una hora completa, ¿vale? Bien, mi nombre es Paloma, soy enfermera como la inmensa mayoría de vosotros y trabajo en un grupo que no sé si lo conocéis, que se llama GRUMAF, que se llama Grupo Multidisciplinar en Acceso Vascular, que desde aquí os invito a todos que si queréis entrar en nuestra web y uniros a nosotros, pues bienvenidos sois, totalmente gratuito. Y allí podéis también tener información sobre cursos nacionales, internacionales, vídeos, bibliografía, guías relativas al acceso vascular, o sea, todo. No solo del tema que vamos a ver hoy, que el tema de hoy es PIC y midline, sino también de cualquier otro tipo de acceso vascular, ya sea periférico, ya sea tonalizados, ports, lo que queráis. Bien, como os digo, vamos a estar una hora, entonces la primera parte, que es la que me tocaba dar a mí, digamos que la vamos a hacer un poco así entre todos para que no se haga muy pesado. Yo os daré la teoría y luego si queréis hacemos, si nos da tiempo, un poco así a debate, a que preguntéis, porque va a tratar sobre la elección del correcto acceso vascular. Porque, a ver, vosotros imagino que estáis aquí la inmensa mayoría porque os interesa aprender ecografía en general. ¿O os interesa aprender ecografía solo aplicada al acceso vascular? En general, todo lo que es el uso, queréis explotar todo lo que es el uso de la ecografía, aplicarlo absolutamente a todo. Pero realmente de vosotros, ¿quién se va a dedicar o se dedica al acceso vascular? ¿Ninguno? No. ¿Urgencias? ¿Hay alguien de aquí de urgencias? Urgencias. ¿UBI? UBI. ¿Hospitalización? ¿Pediatría, neonatos? Nadie. Pediatría y neonatos. Vale. ¿Oncología, hematología? También, ostras. ¿Y el resto? De quirófano, anestesia también, imagino, ¿no? Vale, bien. Bueno, pues esta charla ya os digo que es un poco más enfocada a lo que es estos dos tipos de acceso vascular y en general el acceso vascular ecoguiado. Luego la primera parte va a tratar sobre eso, qué acceso vascular vamos a elegir en función de una serie de características. Luego vamos a ver por qué vamos a usar el ecógrafo. Ahí tampoco me voy a detener mucho porque creo que habéis tenido una charla bastante larga y bastante buena sobre ecografía y el tipo de planos y tal. Ahí no me voy a extender mucho, pero sí que me voy a extender un poquito más en el uso de la ecografía aplicada a lo que es la inserción del PIC y la inserción de midline. Incluso si queréis podemos hablar un poco sobre periféricos, pero bueno, ¿vale? Bien. Pues vamos a empezar. No sé si aquí se me oirá bien, no sé si aquí no me vais a oír. Se oye bien. Sí, se oye bien. Vale, perfecto. Bien, pues fijaros, el acceso vascular, digamos que es un campo que se actualiza prácticamente de un año para otro, o sea, incluso de un año para otro tenemos productos nuevos, dispositivos nuevos, técnicas nuevas, o sea, es algo que es bastante novedoso. Aquí podéis ver un resumen de la amplia variedad de accesos vasculares que tenemos ahora mismo en el mercado, o sea, periféricos normales, ya dentro de los periféricos normales ya sabéis que tenemos de dos tipos, los abiertos y los cerrados, cerrado y abierto, el central convencional de toda la vida, su clave yugular, los midline, los PIC los tenéis también de mil y una variedades de materiales diversos, eso también vamos a ver en función de qué se decide elegir uno o elegir otro. Reservorios también, igual que los PIC, han aparecido en el mercado de alto y bajo flujo, no sé si manejáis reservorios de alto y bajo flujo, PIC de alto y bajo flujo y midline de alto y bajo flujo. Bien, pues ya digo que esto es un resumen más o menos de lo que hay, pero todavía hay más porque en el mercado están saliendo nuevos catéteres como son el mini midline, porque salió el midline y ahora ha salido otro que va a caballo entre el periférico y el midline, que es el mini midline, o sea que en el tema del acceso vascular sí que debéis de estar un poco actualizados porque ya digo, es un campo que de un año para otro tenemos cosas nuevas. Bien, pues esta primera parte se trata un poco de, vale, con todo lo que hay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál elijo?
Pues hombre, yo sé que la inmensa mayoría de nosotros, como enfermeras, nos encantaría tener este tipo de pacientes, pero incluso muchas veces estás obsesionado con el tema de no tengo vena, qué acceso le coloco. Incluso en un supermercado como este y dices, jolín, ya quisiera yo que mi paciente tuviera esto, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Pero la realidad es otra, completamente diferente. La realidad es que nos encontramos con esto, nos encontramos con este tipo de paciente también, fijaros qué piel más serosa tiene. Nos encontramos también con esto, con cosas que hacemos mal, o sea, no solo el paciente, sino con cosas que nosotros también hacemos mal. Fijaros este catéter cómo está colocado, o sea, tiene un dispositivo de fijación sin suturas estupendamente colocado, pero fijaros cómo está fuera. Con esto también, colocados en sitios que no deben de estar colocados, porque esto es un catéter que está en la flexura. Olvidaros ya de colocar los periféricos en la flexura, ya sé que es muy fácil decirlo, y otra cosa muy distinta es verte en situación, pero bueno, si disponemos de la tecnología como para no poder no colocarlos aquí, por favor no hacedlo, porque esto luego da muchísimas complicaciones, ¿vale? Fijaros también esto es otra complicación y esto también lo hacemos mucho. Esto es una multifunción repetitiva y en este caso es una multifunción repetitiva pero no con un periférico, con el tipo de catéter que vamos a ver ahora, con un PIC. Pues porque la persona no estaba entrenada en este tipo de técnica y sosecó, y fijaros cuántos pinchazos le dio. Claro, esto, avanzando un poco con lo que es el PIC y el midline y sus posibles complicaciones, fijaros esto, aunque a simple vista parece que a mí no me va a dar ningún tipo de complicación, sí que las da. Porque cuanto más funciones dé yo a un vaso, es decir, más insista en pinchar el mismo vaso y de funciones repetitivas, lo único que voy a conseguir hacer va a ser lesionar el endotelio del vaso. Y si yo lesiono el endotelio del vaso, ¿qué pensáis que puede pasar más adelante? ¿Qué problema puedo tener? ¿Qué pensáis? Si yo estoy pinchando ahí siempre la misma vena, en el mismo sitio o en los alrededores, ¿esto qué problema a largo plazo a mí me podría dar? Me da igual que sea con este tipo de catéter o con cualquier otro. Pues por ejemplo me puede dar problemas de tromboflebitis y me puede dar problemas de trombosis, ¿de acuerdo? Las multifunciones repetitivas suelen dar bastantes problemas de trombosis. Bien, fijaros, también es un paciente tipo, ¿no? También con el que nos encontramos, este tipo de pacientes con edema, ¿no? Bien, pues con todo eso que hemos visto, porque a ver, eso es la realidad con lo que trabajamos diariamente, a la hora de decir qué acceso vascular vamos a colocar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuánto tiempo yo preveo que ese catéter vaya a estar colocado en situ, es decir, su tiempo de permanencia? ¿Cuánto le va a durar el tratamiento que yo le voy a administrar? Si va a ser una semana, 15 días, va a ser un tratamiento crónico de larga duración. Importantísimo también el estado vascular del paciente, porque lo vamos a ver en los algoritmos que os voy a enseñar ahora. Esto es súper importante porque uno de los primeros criterios que seguimos a la hora de decidir qué acceso vascular colocamos es: ¿tengo abordaje periférico o no lo tengo? Si tengo abordaje periférico ya veréis que nos vamos a mover en una amplia variedad de catéteres, pero si no tengo abordaje periférico, pues directamente me tengo que ir a los centrales, independientemente del tipo que sea. Luego, ojo, esto es importantísimo. Importantísimo también en el momento en el que a mí me derivan el paciente. Yo sé que también es muy fácil decirlo y otra cosa es la realidad, pero hay veces que, y eso habrá pasado, que cuando derivan al paciente ya no hay por dónde pincharlo, ni tan siquiera con ecógrafo. Es imposible, porque ya tiene la vasculatura tan sumamente deteriorada que no tienen dónde pincharlo. El pronóstico de la enfermedad también es un factor a tener en cuenta, qué tipo de paciente es, si es un paciente terminal, un paciente palliativo, un paciente oncológico, un pediátrico, un paciente de UBI, porque no todos son iguales y no todos tienen las mismas necesidades. El uso que le vais a dar a ese catéter, ¿para qué lo vais a utilizar? Si lo vais a utilizar para monitorización hemodinámica, si lo vais a utilizar para administración de fármacos con alta osmolaridad y alto pH, si lo vais a utilizar para transfusiones, extracciones, ¿para qué? Y luego también muy importante, y que a veces olvidamos, pues es esta. Si el paciente puede opinar, habrá que preguntarle, ofrecerle dentro de lo que hay, hacerle ver lo que hay, lo que se le puede colocar, que él elija, y evidentemente hay que adaptarlo también luego, sobre todo si son pacientes extrahospitalarios, a su estilo de vida.
porque también os digo, el PICC es un catéter ideal en muchas situaciones, en la inmensa mayoría de los pacientes, pero claro, si tú te lo llevas a casa depende de qué tipo de actividad hagas. Si haces ejercicios, si no haces ejercicios, si levantas pesos, tienes niños, ¿qué? Igual que el reservorio, ¿de acuerdo? Igual que los totalmente implantables, luego ojo también con eso. Bien, esta es la clasificación normal que teníamos hasta hace poco, en cómo se clasificaban los catéteres, que se clasificaban básicamente en base a estos dos criterios, en función de dónde está colocada la punta y en función de la duración, que ya os lo he dicho. Bueno, esto es la clásica, porque en función de dónde está localizada la punta, todos sabéis que son o centrales o periféricos, y en función de la duración que vaya a durar el tratamiento, pues tenemos corta duración, media duración y larga duración, que vamos a ver que es corta, media y larga. ¿De acuerdo? Normalmente nuestro catéter PICC suele estar catalogado en estas dos tipos de terapias, en terapias de media y larga duración, porque según todas las guías es un catéter que en función del tratamiento, el tipo de paciente y para lo que lo vayamos a usar, es costo efectivo a partir de la semana, ¿de acuerdo? De la semana hasta el año, ¿de acuerdo? Luego estaría englobado entre los catéteres de media y larga duración. Por encima del año, es decir, los de larga duración, pues ya sabéis cuáles son: reservorios, totalmente implantables, tunelizados, ¿de acuerdo? Bien, ya digo que esta es la convencional, la que todos más o menos conocéis. Esto tampoco me voy a detener mucho, pero bueno, que es, acorde a lo que os acabo de decir, acorde a esta parte de aquí, central y periférico. Según las guías, todo lo que está catalogado como central es aquel catéter cuya punta llega al tercio inferior de vena cava. Si el catéter no llega al tercio inferior de vena cava, la bibliografía no lo tiene clasificado como catéter central. La excepción a esto, evidentemente, son los catéteres femorales, ¿de acuerdo? Bien, y fijaros, dentro de lo periférico, esta charla no va a ver sobre eso, pero que sepáis que hay muchísimos ahora mismo en el mercado. Periférico, evidentemente, pues cuando mi punta no me va a llegar al tercio inferior de vena cava. Me puede llegar a la axila, me puede llegar a la línea media axilar, me puede llegar a subclavia, ¿de acuerdo? Pero aunque me llegue a subclavia y esa vena esté catalogada como vena central, porque la subclavia es una central, el catéter no es central, ¿de acuerdo? Bien. Este, digamos que es el mix que yo os he hecho de todo lo que hay ahora mismo en el mercado, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que os he dicho, esto va sobre todo en función de cómo valoráis el paciente. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es si el paciente tiene... A ver, os digo con esta diapositiva, no me importa que toméis fotos, ¿vale? Pero esta, por favor, no la difundáis porque es un proyecto que estamos haciendo, esta tiene copyright. Si la vais a usar, nos pedís permiso, no hay ningún problema, vamos a decir que sí, ¿vale? Pero no la uséis así sin... porque esta sí está registrada, ¿vale? Bien, fijaros, a mí me llama un paciente y yo lo que os he dicho, o sea, mi primera pregunta no es ni el tratamiento, ni la duración, ni nada, es yo lo puedo abordar periféricamente porque si no nos vamos a olvidar de todo esto y me voy a venir aquí. Pero si es que sí, y fijaros, nos movemos en todo esto. Entonces ya sí que empezamos a discriminar entre, vale, yo lo puedo abordar periféricamente, pero ¿cuánto tiempo yo preveo que ese catéter va a estar in situ? Porque en función de eso, fijaros, tengo entre menos de 72 horas, menos de 7 días, entre 7 y 30 y ya por encima del mes. Bueno, pues en función de esto volvemos de nuevo a clasificar. Está claro que menos de 72 horas lo ideal es el catéter venoso periférico, pero fijaros, aquí ya diferenciamos entre periférico corto y periférico cerrado. Los cerrados que han salido al mercado ya están catalogados en esta otra parte, es decir, hasta la semana. ¿Por qué? Porque el material es diferente y se ha visto en estudios, además en estudios españoles bastante buenos, que este catéter aguanta colocado 148 horas, ¿de acuerdo? Frente a las convencionales 96 del normal. Fijaros dónde están catalogados PICC y midline. Porque claro, aquí tenemos la clasificación en función del tiempo, pero aquí la tenemos en función de lo que yo le voy a administrar. Si lo que le voy a administrar puede ser por vía periférica o no. Si yo se lo voy a poder administrar por vía periférica, vuelvo a lo mismo. Menos de 7 días, un periférico corto, pero cerrado. Pero si lo que le voy a administrar, yo no lo puedo administrar por vía periférica, me olvido y me voy directamente al PICC. O sea, fijaros, el PICC a partir de los 7 días, ya digo, es un catéter que se puede utilizar. Entre 7 y 30, volvemos a lo mismo, entre 7 y 30, si lo que yo le voy a administrar me permite administrarlo por vía periférica, pues voy a tener de nuevo el periférico corto, pero aquí ya entra el midline
Y aquí faltaría el mini midline que ha salido al mercado, que va a caballo entre el corto y el midline. A todo esto yo doy por sentado que sabéis que es un midline todos, ¿no? Bien. ¿Que no? Pues nos vamos de nuevo al pic y al central. Y fijaros, ya por encima de los 30, ya es que ni me complico si lo puedo administrar periféricamente o no, porque por encima de los 30 el pic es el catéter ideal. Por eso decimos que es de media larga duración, ¿vale? De este tipo de algoritmos están excluidos la bibliografía, excluye los niños, es decir, el paciente pediátrico, el paciente neonatal, y los catéteres de aféresis y de diálisis. Eso llevan otro tipo de algoritmo diferente que no tiene nada que ver con el que hemos visto ahora, que es para adultos, ¿vale? Bien, esto es un poco un resumen de lo que os acabo de decir, en función del tipo de catéter. Las indicaciones, yo creo que también más o menos todos los que estáis aquí lo sabéis. ¿Qué indicación tiene un catéter venoso o de administración periférica? Pues según las nuevas guías que han salido, según las guías, las INS del 2016, que son las que están más actualizadas, dice que es indicación un catéter venoso periférico cuando yo voy a administrar una terapia por encima de los... Aquí pone un pH entre 5 y 9, que esto es verdad, sustancias no vesicantes, sustancias no irritantes, la necesidad de menos de 4 o 6 semanas, pero también aquí en las INS habla de osmolaridad. No sé si os suena lo de la osmolaridad de 500, 600, 800 y 900, ¿vale? Pues por vía periférica yo no puedo administrar en teoría sustancias cuya osmolaridad sea superior, según las primeras guías, superior a 500, pero ahora según la INS lo han subido a 900, o sea, ya el tope está en 900, pero quedaros con la idea de que va entre 500 y 900, ¿de acuerdo? Y el central, pues igual, nos movemos en una amplia variedad de catéteres, fijaros, centrales de inserción periférica, tenemos príncipe, bicutáneo, PIC, centrales, una amplia variedad. No me voy a detener tampoco en qué tipo de catéteres cada uno, porque no es el objetivo de esta clase, ¿de acuerdo? Porque ahí podríamos estar hablando varios días. En el caso de los niños también tenemos el umbilical. Pero fijaros, la indicación del central es justo la contraria al periférico, es decir, yo por central voy a administrar sustancias que tengan un pH muy ácido o muy básico, sustancias de elevada osmolaridad. Fijaros, aquí por ejemplo en esta diapositiva pone 600, pero ya digo que en las nuevas actualizaciones pone 900. Nutriciones parenterales, drogas vesicantes, soluciones de proteínas superiores al 5%, glucosas superiores entre el 10 y superiores al 10%. Cuando yo necesito hacer extracciones de sangre repetitivas, ¿de acuerdo? Todo eso es indicación de vía central. Y evidentemente aquí, por ejemplo, también dice cuando necesite terapias de media larga duración, evidentemente si yo necesito una terapia de media larga duración, no voy a canalizar en un periférico, ya me planteo otro tipo de acceso vascular. Bien, pues ya digo, esa es la clasificación convencional, la que más o menos conocemos no todos, pero como ya os digo, esto cada día va avanzando cada vez más. Ahora, sobre todo en midline y PIC, tenemos otro tipo de clasificación y digamos que acorde a esto que estáis viendo aquí. Nos van a clasificar acorde a, evidentemente, de nuevo, cuánto el tiempo de permanencia, cuánto tiempo van a estar ahí, dónde está colocada la punta, con qué técnica lo voy a colocar, si va a ser con una técnica ciega, con una técnica de ultrasonido, con una técnica NIR, con qué, en qué vena lo voy a canular, dónde voy a dejar lo que ellos llaman el exit site, el punto de salida, en qué zona voy a dejar el punto de salida, eso también es importante a la hora de clasificarlos. Y luego también esta es nueva, que según su ámbito de uso. ¿Cómo lo voy a usar? Intrahospitalario, extrahospitalario, ¿qué tipo de paciente? ¿Dónde lo voy a usar? Porque no todos esos accesos vasculares que habéis visto me permiten el uso extrahospitalario, ¿de acuerdo? Porque extrahospitalario, ¿cuáles pensáis que yo puedo manejar de todos los que hemos visto más o menos hasta ahora? Extrahospitalarios. ¿El midline lo puedo administrar extrahospitalariamente? ¿Sí? Midline. El midline es un periférico, acordaros. Midline. Mientras que el PIC es un central. Aunque la verdad que sea periférico, es un central. ¿Un midline lo puede tener un paciente implantado en domicilio? Sí. Pues esa regla de 3 también un periférico. ¿Por qué un periférico no? Un periférico también, vamos, yo tengo pacientes con periféricos implantados. Claro, pero es un tipo de paciente, imagino, muy especial, un paciente paliativo o alguna cosa de... ¿no? Vale, lo habéis dicho bien. Las nuevas guías incluyen el midline dentro de lo que es la clasificación extrahospitalaria. Están intra y extra, es las dos cosas.
pero sobre todo lo clasifica como extrahospitalario porque es un catéter que in situ puede estar implantado de 5 a 6 semanas, mientras que un periférico no, un periférico lo tienes que recambiar, el midline no. Solo por ese motivo está clasificado como intra y extrahospitalario, ¿de acuerdo? Bien, el midline, el mini midline que acaba de salir al mercado, que ya digo va a caballo entre el periférico corto y el midline, ese también se puede utilizar a nivel extrahospitalario porque ese es un catéter que el tiempo de permanencia es de 1 mes. Luego, bueno, también está clasificado como extrahospitalario, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a verlo. Tiempo de permanencia, fijaros, no me voy a detener tampoco mucho, simplemente os voy a poner cuál es la clasificación actual a todo esto. La nomenclatura ha cambiado. No sé también si lo sabéis, que ya no es CVC, ya no es catéter venoso central, y ya no es... la nueva nomenclatura es esta. PIVC para periférico, CICC para central, independientemente del tipo que sea, central. El PIC sigue siendo el PIC. Los femorales se llaman FIC, en lugar de CIC se llaman FIC, con F. Y lo único, ya digo, que no ha cambiado son los PIC y los midline, que siguen siendo la misma nomenclatura, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, en función del tiempo de permanencia que ya hemos visto en el algoritmo, pues yo voy a tener todo este tipo de catéteres. Corta duración, media duración y larga duración. En el caso de nuestra charla, fijaros, tanto PIC, el PIC estaría incluido en media y larga, y el midline solamente en media duración. Según el uso, lo que os decía, ¿para qué lo voy a usar? Nutrición parenteral, administración de derivados hemáticos, ¿para qué? En el hospital, fuera del hospital, esto es lo que os estaba preguntando. Fijaros, en el caso del PIC, evidentemente vuelve a estar dentro de las dos clasificaciones, dentro de la intra y en la extra, y en el caso del midline también, ¿de acuerdo? Aquí faltaría el mini midline, bueno, mini midline, fijaros, pero el nuevo mini midline que ha salido al mercado ya estaría englobado aquí también, ¿de acuerdo? Bien. Posición de la punta, es lo que os decía, o sea, a mí la bibliografía lo que me dice es que un catéter es central, se me ha caído, un catéter, bueno, se han apagado las pilas, ¿me escucháis sin micrófono? Ah, yo creo que sí, es que como es una hora yo el estar parada aquí lo llevo muy mal, no sé, pero bueno, vale, vamos a ver. Fijaros, en función de la posición de la punta, pues yo también voy a ver si son o centrales o periféricos. Fijaros, ¿hay alguno que coloque PICs y coloque midlines de los que estáis aquí? Sí. ¿Sí? Bien. Fenomenal. ¿Cómo lo utilizáis técnica de localización de la punta? ¿O lo miráis por radiografía de tórax? Yo lo pongo en radiología vascular. Qué suerte tienes. Desde el año, además desde hace muchos años. En radiología vascular, con lo cual tú no tienes problema. ¿Y tú? Yo tengo un portátil en la sala quirofanada y se le puede hacer una... Le haces la placa de control. Pero ninguna de las... Tú no, claro, pero tú no usas ECG, sistema de detección de la punta por ECG. Sí, por ECG también. y por ecógrafo. Y por ecógrafo. Vale, perfecto. Bueno, la localización por ecógrafo, monitorización con ECG y después una placa de control. O sea, seguís haciendo placa de control, a pesar de tener A pesar ECG. del ECG que no salga ningún extra, hacemos siempre una plaquita. Vale, luego hablo contigo de una cosa, porque para la charla doy unos ECG, pero luego te quiero preguntar una cosa, como vamos por retraso tampoco me quiero enrollar mucho, ¿vale? Luego te hago una pregunta. Bien, pues fijaros, en función de dónde está colocada la punta, pues volvemos a tener otra clasificación diferente. Central es lo que os he dicho. Punta alojada en el tercio inferior de vena cava superior, en todas estas venas. Y periférico, pues lo que no esté alojado en vena cava superior, independientemente de lo que os he dicho, independientemente de la vena donde yo inserte. Axila, subclavia, anónima, porque la anónima es una vena central, pero si mi catéter se queda a la punta de la anónima, no está clasificado como central. ¿Bien? Técnica de inserción, esto también ha cambiado mucho. Normalmente antes teníamos lo que es la técnica ciega, la técnica blind o la palpación. Pero la palpación, las marcas anatómicas, hay gente que es muy buena también colocando catéteres centrales por marcas anatómicas, PICs por anatomía, pero no es lo ideal. O sea, ya todas las guías insisten en que si tú dispones de un ecógrafo lo tienes que utilizar porque es verdad que luego te va a evitar muchísimas complicaciones.
En el caso de los PIC y los midline nos va a evitar sobre todo el riesgo de trombosis, tromboflebitis. Y en el caso de los centrales, pues mira, a los hechos me remito. Hace poco nosotros, colocando un catéter de diálisis, el médico que lo iba a colocar, buenísimo, ya digo que lo coloca por marcas anatómicas, bueno, pues le colocó un catéter a un paciente de diálisis que precisaba una diálisis urgente. ¿Qué ocurrió? Pues que no usó el eco y bueno, luego tuvimos una complicación pues porque justamente la vena que pinchó estaba trombosada, tenía un trombo, no se vio y bueno, ese tipo de cosas os las podéis evitar teniendo el ecógrafo, porque con el ecógrafo lo vais a ver absolutamente todo, ¿de acuerdo? Luego si lo tenéis, usadlo. Y luego esta no sé si la conocéis, la técnica NIR, ¿vale? Lo que es el casquito, el Benside, que se está utilizando mucho para niños, para paciente pediátrico y para paciente neonatal, pero también en adultos. Esta se utiliza para niños y para adultos. Vamos a ver ahora cuando una y cuando otra. El ultrasonido, el ecógrafo se está utilizando para PIC, midline, centrales, pero también os digo, se está utilizando mucho también para lo que se llaman pacientes DIVA. Los pacientes DIVA son pacientes de abordaje o de difícil acceso vascular. Es decir, si a mí me llama un paciente y yo le tengo que analizar un periférico y no puedo palpar y no tengo cómo, pues tiro del ecógrafo. Eso sería un paciente DIVA según la clasificación. Ya digo, eso está todo más que hablado en las guías. Evidentemente tenéis que tener una curva de aprendizaje y una formación para poder utilizar todo este tipo de aparatos. Y en el caso de la tecnología NIR, en la del casco, fijaros, yo solamente la puedo utilizar para pacientes con, lo que os he dicho, pacientes en DIVA, pero cuando mis venas son venas superficiales, cuya profundidad es inferior a 7, porque si llegamos por encima de 7, este sistema ya no es el ideal sería el ultrasonido, como veis aquí. Y ya digo, está más recomendado por todo tipo de guías. La clasificación en función de la vena, pues yo creo que tampoco me voy a detener mucho porque todos las conocéis, luego vamos a ver más también en el taller, dependiendo si son en el miembro superior, en el tórax o en el miembro inferior, vamos a tener la vena de canalización y el tipo de catéter. Fijaros, este es otro que también ha salido al mercado, el PIC-POR, o sea, la variedad que tenemos ahora, o sea, mini midline, midline, PIC, PIC-POR, POR y tunelizados, ¿vale? En el tórax, pues los que conocéis de toda la vida, los centrales, los de diálisis, los que tienen manguito de Dacron y los reservorios. Y en los miembros inferiores, pues evidentemente vamos a tener sobre todo los femorales, para pacientes que tienen ya agotamiento vascular y no se les puede coger ningún otro tipo de acceso vascular, los de diálisis y el pleura. Bien. Punto de salida es otra clasificación, también quedan las guías, los clasifican en función de dónde van a tener el exit site, el punto de salida, si lo tienen en el brazo o si lo tienen en la zona del tórax o del cuello. Dentro de la zona del tórax o el cuello, fijaros, yo lo puedo tener infraclavicular, puedo tenerlo en la zona axilar, en la subclavia, también lo puedo tener supraclavicular, subclavia supraclavicular. Quedaros con esto porque luego cuando hablemos de la inserción del PIC han salido protocolos nuevos que son el RAPEB y RACEBA, se van a basar en esto justamente, en esto y en el mapeo que vamos a hacer en el brazo, ¿vale? Supraclavicular tenemos ya subclavia yugular interna, bien. Anónima, y evidentemente también pues los femorales en la inglis. En función del punto de salida pues vamos a tener un tipo de catéter u otro en función de donde tengan su punto de salida. Fijaros, esta es otra clasificación también que salió, esta también es de hace poco, esta era del 2015, de un estudio que se llama MAGIC, este estudio es americano, en la que igual hace una clasificación de todos los accesos vasculares en función de si yo lo puedo utilizar por vía periférica o yo lo puedo utilizar por vía central. Fijaros, este es el algoritmo que ellos utilizan en función de si lo que voy a administrar es periférico, fijaros, el tipo de catéter, el tiempo de permanencia. Y para periféricos solamente los aceptables son los que están en verde clarito, ¿de acuerdo? Para infusiones que no son compatibles por vía periférica, pues fijaros, no tunelizados, PIC, tunelizados y reservorios. Bien, ahora mismo no es que haya una rivalidad, pero sí que es verdad que digamos que los más potentes a nivel de acceso vascular son los italianos. Los italianos ahora mismo nos dan 50 millones de vueltas a nivel de acceso vascular, a pesar de lo que se pueda pensar
con los americanos. Los americanos van muy avanzados, tienen otro tipo de... hacen otro tipo de cosas, pero lo que es el midline, el peak y todo este tipo de accesos, los italianos van mucho más por encima de ello. Porque esta clasificación está muy bien y se parece un poco a la que yo os he enseñado y a la que siguen los italianos, pero por ejemplo aquí no hace distinción entre el tipo de paciente. No hace distinción entre si el paciente es un intrahospitalario o es un extrahospitalario, y eso es muy importante y eso es algo a tener en cuenta también, ¿eh? Y tampoco hace distinción en función del tipo de actividad que realiza el paciente, mientras que la escuela italiana sí, ¿de acuerdo? Bien, pues fijaros, este es el catéter que os he dicho, el mini midline, PIC, mini midline. Vamos a ver un poco ahora vamos a dejar de los algoritmos, cómo se clasifican los diferentes accesos vasculares en función de todos esos parámetros, y vamos a ver ahora el uso del ecógrafo y la implantación del PIC en el PIC y en el midline. A ver, lo que os he dicho cuando empezaba la clase, sí, reíros, pero es que es verdad, o sea, fijaros, o sea, no queremos esto, hay muchas veces que nos obcecamos y que sí, y no, es que no. Entonces yo, si fuese ese paciente, pues yo lo que haría sería ponerme algo así, ¿no? O sea, por favor, a mi enfermero le diría, mira, por favor, tienes ahí el ecógrafo, úsalo. Porque se trata de eso, porque yo entiendo que si no tenéis la tecnología no lo vais a utilizar, pero si la tenéis, deberíais de utilizarla, ¿de acuerdo? Ya sé también que, aunque se dispone de la tecnología, hay muchas veces que los ecógrafos no se prestan a todos los servicios, pero bueno, eso ya es algo que en cada hospital deberían de resolver, pero si hay ecógrafo, lo deberíais utilizar, porque ya os digo, el tener un ecógrafo, a lo mejor un fin de semana, un día de fiesta, en un paciente tipo como lo que hemos visto al principio, pues la verdad que te salva de muchas situaciones, ¿eh? Y bueno, esto ya digo, no es que solamente lo digan las guías, sino que hay, esto si queréis os podéis meter en internet, porque la verdad que el Messenger Preservation está muy bien, es una página en la que trata de eso, de qué debo de hacer para preservar el acceso vascular. Os va a dar una serie de puntos a seguir, y la verdad que tiene unas presentaciones muy chulas en relación con todo esto de la preservación del acceso vascular y qué es lo que debo de hacer para preservarlo. Entonces, bueno, en Bases de Preservation también nos hablan de lo que ellos llaman las SQLs dobles, que en nuestro caso sería el qué, el por qué, el cuándo, el quién, el cuál y el cómo. El qué, pues en este caso, usa el ultrasonido, que no me voy a detener mucho, porque ya digo que habéis tenido una clase anterior sobre ultrasonido y no me voy a detener mucho, pero hay que utilizarlo, hay que utilizar el ultrasonido. ¿Por qué? Pues porque con el ultrasonido yo estoy viendo absolutamente todo, lo veo todo, no es como con una palpación ciega. Una palpación ciega, vale, sí, yo puedo palpar, o puedo tener una vena en teoría, o yo puedo pensar que tengo una vena de grueso calibre, pero a lo mejor luego me puedo equivocar, ¿de acuerdo? Entonces el ecógrafo me permite no solo ver el camino por donde voy a ir, sino que me permite ver la anatomía, la profundidad, el diámetro, y me permite hasta cierto punto, bueno, porque el ecógrafo realmente lo que nos hace es dar una visualización de la zona en la que yo voy a trabajar, de tal manera que si yo, esa vena tiene algún tipo de patología, y cuando hablo de patología me refiero, por ejemplo, a que tenga un trombo o tengo un hematoma alrededor, eso lo voy a ver con el ecógrafo, ¿de acuerdo? Luego vamos completamente dirigidos. Otra cosa que me interesaría saber, imagino que todos aquí sabéis cuál es la diferencia entre punción ecoguiada y punción ecoasistida. No es lo mismo ecoguiado que ecoasistido. Ecoguiado es lo que vamos a ver ahora, es decir, yo con mi ecógrafo voy a ver la zona en la que voy a trabajar, es decir, voy a hacer un mapeo del brazo. En el caso de los PIC y los midline se recomienda hacer un mapeo de los dos brazos y de la zona del tórax y del cuello. Voy a hacer un mapeo, porque claro, el PIC es un catéter de punta central, pero la inserción es periférica, fijaros, pasa por toda esta zona. Luego, mapeo de brazo, mapeo de zona de tórax, mapeo de cuello. Eso es lo nuevo también en los PIC. En el midline se recomienda también hacer un mapeo de tórax y cuello, aunque la punta se me quede aquí, sobre todo por si hay algún tipo de complicación a nivel de subclavia, a nivel de anónima. Eso sería ecoguiado, es decir, yo visualizo todo lo que hay, pero además pincho
canulo la vena con el ecógrafo, ¿de acuerdo? Por eso se llama ecoguiado. Mientras que el ecoasistido sería, yo utilizo el ecógrafo porque no puedo palpar, no puedo ver, no toco nada, estoy ciega, no tengo nada, y con el ecógrafo me va a dar una idea de qué es lo que tengo. Eso normalmente lo suele hacer la gente que no está muy acostumbrada a hacer punción ecoguiada, es decir, tienen el conocimiento de distingo arteria, distingo vena, distingo nervio, pero todavía no tengo destreza como para pinchar, ¿vale? Porque ellos la punción la hacen sin el ecógrafo. Lo que hacen es visualizo, más o menos sé por dónde está lo que quiero canular y luego suelto el ecógrafo y lo pincho. Eso sería ecoasistido, no es ecoguiado. ¿Por qué el ecógrafo? Pues imagino que también ya os lo habrán dicho, luego aquí tampoco me voy a detener muchísimo, porque yo creo que es más que obvio. Y sobre esto, ya digo, hay muchísima bibliografía. Esta concretamente es una enfermera como nosotros que ha hecho bastantes estudios sobre el por qué utilizar el ecógrafo y por qué tener sobre todo un manejo avanzado del ecógrafo. Cuando habla de un manejo avanzado del ecógrafo, habla de reconocer también de algo más de arteria, nervio y vena. ¿De acuerdo? La curva de aprendizaje es verdad que es relativamente fácil para lo básico. Si ya la queréis para algo más, pues evidentemente no. La bibliografía ya hay muchísimo, avalando por el uso del ultrasonido y sobre todo por lo que os digo, para prevenir otro tipo de complicaciones que a mí luego me pueden aparecer. Y en nuestro caso, fijaros, en este tipo de pacientes ya ni os quiero ni contar, es decir, pacientes que tienen agotamiento vascular, tengo ecógrafo, tengo que usar ecógrafo. En pacientes obesos, edematosos, pacientes que hayan tenido también lo que pone aquí, sospecha de trombosis precedentes en alguno de los dos brazos, ojo, hay que ir con cuidado también con eso, utilizar el ecógrafo, vena no visible, vena no palpable y edema. ¿Vale? Y eso, todo esto ya sabéis que es imposible con una técnica de palpación normal. Vale. Lo que os he dicho, porque el ecógrafo realmente ve lo que no se ve, y sobre todo porque legalmente también nos ampara bastante, ¿no?, lo de utilizar el ecógrafo, y porque además la evidencia científica así lo dice. O sea, ahora ya sí que no podéis decir no uso el ecógrafo porque no, hay que utilizarlo, pero evidentemente tienes que saber utilizarlo. ¿De acuerdo? Esta es la que os digo, la Infusion Nursing Society, que es del 2016, es la más actualizada en cuanto a lo que es EPIC, midline y uso de ecografía. Fijaros, el uso de ecografía no solo en adultos, sino también en niños, en niños y pediátricos, en pacientes neonatales. Fijaros también lo que dice el uso del ultrasonido en sección de los midlines, en lo que os he dicho, en pacientes DIVA, pacientes de difícil acceso vascular, en catéteres arteriales, en centrales. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, porque es que yo me voy a evitar complicaciones como la trombosis, la tromboflebitis, la multipunción, etc. Otra, esta es una de las del 2015 también, otra guía hablando por el uso del ultrasonido, esta de anestesia, de critical care. Bien. ¿Por qué? Yo creo que ya es más que evidente, tampoco me voy a detener mucho. Fijaros, esto es lo que hacíamos antes, con los famosos drum de toda la vida, los drum, y con los nenes con los epicutáneos, pero ahora ya no hacemos eso. Yo sé que hay gente que todavía ve esto y dice, pues aquí. Bueno, si tenéis ecógrafo y vais a colocar PICs o midlines, lo suyo es que lo hagáis todo ecoguiado, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Yo veo absolutamente todo. No voy a pinchar el nervio mediano, no voy a pinchar la arteria. Voy a ponerlo en una zona cómoda para el paciente. Voy a ver el calibre del catéter. Evidentemente también voy a ver el trayecto venoso, voy a ver si la vena es recta, si no es recta, si es tortuosa, si está estenosada, si no está estenosada. Todo eso también se ve con el ecógrafo, ¿de acuerdo? Y además esto, o sea, es verdad que cuando uno empieza, como no estás entrenado en la técnica, la primera vez le das más de un pinchazo. Si os pasa eso, intentad darle los siguientes pinchazos no en la misma zona, iros subiendo, ¿de acuerdo? Para no lesionar el vaso y con ello el endotelio vascular. Porque ya digo que la multipunción da también bastantes problemas. Bien. Lo que estamos diciendo, no me voy a repetir tampoco más.
Elección de la vena. Bueno, yo esto me imagino que también sabéis. ¿Quién usa la Quilecorazco para canalizar PICS o midlines? Las dos. ¿Nadie más canula PICS y midlines? ¿No? Bueno, esto lo vamos a hacer también, si queréis, un poquito rapidito, porque en la parte de PICS lo vamos a ver. Normalmente en el catéter PICS y en el midline nosotros vamos a tener 3 venas principales que vamos a canalizar. Y vamos de interno a externo, que son basílica, braquial y cefálica. Quedaros con esta regla mnemotécnica que os he puesto aquí, que no es que sea la cadena británica, sino que es la regla, BBC. ¿De acuerdo? Basílica, braquial y cefálica es el orden en el que las vamos a canalizar. ¿Por qué? Pues por cosas muy obvias, fijaros. De interno a externo, pues porque la basílica, aunque es la más profunda de las 3, es la de mayor diámetro. Es una vena que tiene muy poquitas válvulas a su alrededor y sobre todo no tiene ningún tipo de estructura riesgo. No tengo ni nervio, ni tengo arteria, ni tengo nada. Es basílica y basílica, no hay más. Braquial, la siguiente en erección, porque es la siguiente más grande en cuanto a tamaño. Pero el problema de la braquial es que tengo estructuras a riesgo, tengo el nervio mediano y tengo la arteria, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la cefálica, que la cefálica es la que normalmente solemos coger por la palpación ciega o cuando canulábamos los famosos drums. No es que sea una mala vena, o sea, si no hay otra, pues bueno, se puede canular la cefálica, pero no se debe primero porque es la más pequeña, es la que está más superficial. Cuanto más superficial esté la vena, mayor riesgo vamos a tener de roce del catéter con la superficie de la piel, y a mayor roce, mayor riesgo también de trombosis y tromboflebitis. Es una vena que además tiene la curvatura esta de lo que es el ángulo este de 90 grados, que muchas veces cuando llegan aquí se dan la vuelta, no sabemos cómo, se van por otro lado. Y además es una vena que tiene muchísimas válvulas venosas y muchas veces durante la inserción el catéter nos da problemas, ¿de acuerdo? Luego, tanto midline como PIC, acordaros de esto. También acordaros que, aparte de que el ecógrafo nos va a medir el calibre de la vena, lo que nos dice en toda la bibliografía es que nuestro catéter nunca debe de ocupar más de 1/3 del vaso. Porque si se ocupa más de 1/3 del vaso vais a tener un riesgo muy alto de tener trombosis. ¿De acuerdo? Y esta es la relación entre French y milímetros. Pero si queréis calcularla, a ver cómo lo hacemos. Voy a traer aquí la pantalla porque a lo mejor voy a llevarme esto aquí. Déjame un segundito. Para los que no estáis familiarizados con esto del acceso vascular, quedaros con que esa era la equivalencia entre... Esta es la equivalencia entre French y milímetros. Pero realmente la fórmula que tenéis que utilizar es esta, que es que los French son iguales al diámetro de la vena por 3. ¿De acuerdo? De tal manera que imaginaros que vuestra vena mide, pues no lo sé, imaginaros que mide 4, por ejemplo, ¿no? 4 por 3, 12. Luego, según esta regla, esta formulita, quiere decir que para una vena de 4 yo puedo colocar un catéter de 12 French. Fijaros. Pero ¿qué ocurre si yo para una vena de 4 milímetros coloco un catéter de 12 French? Que la voy a fluir totalmente. O sea, por poder lo puedo colocar porque me entra, pero la voy a taponar completamente. Si yo la tapono completamente y la fluyo, ¿qué voy a tener? Estasis venoso, ¿qué tengo? Una trombosis, una obstrucción. ¿De acuerdo? Entonces, lo que las guías nos dicen es, bueno, pues para que esto no me ocurra y yo saber que no voy a tener riesgo de trombosis debido a la implantación, porque otra cosa es que tenés trombosis debido a factores intrínsecos del paciente, porque hay pacientes oncológicos, hematológicos, que muchas veces es inevitable. Pero para no tener trombosis por implantación, las guías lo que dicen es 1/3, luego 12, entre 3, 4. 4 sería el máximo French que yo puedo colocar para una vena de 4 milímetros. Sé que ahora me vais a decir, joder, pues es muy sencillo haber dicho 4, 4, 3, 3, 5, 5. No, porque de ahí no es de donde sale la relación de la reducción al tercio. Sale de esta fórmula, ¿de acuerdo? No es que la equivalencia sea 4, 4, 5, 5, 3, 3, no. Esa equivalencia es porque nosotros ya hemos hecho esa reducción al tercio para no tener trombosis, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado muy bien. Vale.
Vale, bien. En el caso de los PIC y los midline, es lo que os decía. Fijaros, nuestra zona realmente de implantación sería en lo que es el tercio medio del brazo, es decir, o 4 dedos por encima de la flexura anterocubital o 4 dedos por debajo de la axila. Es la zona de implantación para este tipo de catéteres. Evidentemente, pues bueno, este es el tipo de pacientes susceptibles de utilizar el ecógrafo. Esto es todo lo relativo en cuanto a la bibliografía. Y vamos con el PIC. El PIC, para los que no lo conozcáis, es un catéter, como su nombre indica, es un catéter periférico, pero cuya punta es central. Luego yo voy a poder administrar todo tipo de fármacos. Está catalogado dentro de los catéteres de media y larga duración. ¿Vale? Y además es el catéter ideal para colocar en pacientes plaquetopénicos, porque por ejemplo, o con un catéter PIC, no hace falta tener un mínimo número de plaquetas, ni tener un mínimo número ni tener una mínima cifra de INR. Se está colocando con pacientes muy plaquetopénicos, incluso con 6.000 plaquetas, 5.000 plaquetas. ¿De acuerdo? Materiales hay muchísimos en el mercado. Indicaciones que hemos visto más o menos durante la presentación. Y bueno, evidentemente tiene contraindicaciones como cualquier otro tipo de catéter y limitaciones como cualquier tipo de catéter. Pero cada vez más con las técnicas nuevas ese tipo de limitaciones las vamos ya digamos reduciendo. Antes, por ejemplo, una limitación era que el paciente no se prestase a tener vena de un calibre adecuado para yo colocar el PIC. Pues evidentemente si no tengo calibre no lo puedo colocar. Pero ahora con las técnicas nuevas que están saliendo, que son las tunelizaciones, pues a lo mejor en el tercio medio no lo puedo colocar, pero en la axila sí. Y tunelizar un trocito de la piel para dejar la salida del catéter un poquito más por debajo de la axila. Pero claro, si lo dejáis aquí en la axila, tengo un riesgo de infección muy alto porque está muy próximo a la axila y le limito la movilidad al paciente. Mientras que si lo tunelizo subcutáneamente y dejo la salida un poquito más abajo, eso ya no es una limitación para PIC y eso ya lo estamos haciendo también ahora. Indicación absoluta, como para cualquier tipo de catéter central, pues sería que tuviese estenosis de tronco central o síndromes de vena cava, etcétera, ¿vale? Eso es absoluta. Pero para PIC y para otro tipo de centrales. Tiempo de permanencia de 6 meses a 1 año. Si el paciente lo sigue necesitando al cambio del año, se recambia. Y si no, se le ofrece otro tipo de catéter, como puede ser ya a partir del año el reservorio. PIC, midline. La técnica es exactamente igual y las ventajas frente a los centrales, pues yo creo que también son muchas. Ahora ya, por ejemplo, lo del neumotórax, con la inserción ecoguiada, esto ya también nos podemos olvidar. Pero cuando empezábamos, una de las ventajas era esa, que yo con un PIC nunca voy a poder provocar un neumotórax, la tasa de infección es menor, se colocan a pie de cama, son costo efectivos, en fin, y la curva de aprendizaje es relativamente fácil. Bien. ¿Cómo? Pues vamos allá. En las venas que os he dicho, siempre ecoguiados y con estos 5 criterios para elegir la vena. Ojo al calibre, ojo a la profundidad, ojo a la distancia a la que colocamos el catéter, qué cercanías tengo cerca y si la vena colapsa o no colapsa. El calibre yo creo que está claro, el por qué, hay que tener en cuenta el calibre. La profundidad también, porque normalmente cuando canulamos este tipo de accesos vasculares, cuando están a más de 3,5, 4, ya la inserción es complicada y luego no suelen dar problemas. La distancia, también bibliográficamente, tenemos que hacerlo 4 dedos por encima de la inflexura antecubital o 4 dedos por debajo de la axila. Ojo con las estructuras como arteria, nervio, etc. Hay que hacerlo, como os he dicho, un mapeo completo. Como de toras como de cuello, de los 2 brazos. Y lo que sí que dicen también en las nuevas guías es que antes el PIC, una indicación era que se colocase en el brazo derecho, preferible el brazo derecho frente al brazo izquierdo. Ahora las guías lo que dicen es preferiblemente el lado dominante frente al lado no dominante. ¿De acuerdo? Porque también hay zurdos. No colocar ni este ni ninguno. Cuando digo ninguno me refiero a periféricos también. No colocarlos en miembros paréticos, no se deben de colocar, porque de ahí tenemos éxtasis venosos, alto riesgo de trombosis,
No se deben colocar en brazos que tengan linfadenectomías, mastectomías. Siempre si tienen marcapasos en el brazo contrario en el marcapasos. Si tienen cicatrices, quemaduras, tampoco. Tatuajes, sí se puede colocar uno de esos catéteres con tatuajes, no hay ningún problema. La bibliografía no hay evidencia de que te diga que no se puede colocar en un brazo con tatuajes. ¿Vale? Esto creo que también lo habéis visto en ecografía, ¿no? Diferencia entre arteria y vena, luego tampoco lo habéis visto, ¿no? Sí. Tampoco me entretengo. Esto también lo habéis visto. Empezamos por la basílica. Fijaros cómo se ve la basílica ecográficamente. Mientras que estas son las braquiales. Braquial, nervio mediano, arteria braquial, 2 braquiales, 3 braquiales, porque a todo esto, variabilidad anatómica, toda la que queráis. No es todo libro de arteria, braquial, Mickey Mouse con mis 2. Sí. ¿Vale? Bien. Cefálicas. Esto lo habéis visto también, los planos. Aquí sí, vamos a verlo ya. También un poco así por encima, porque ya digo que no va a dar mucho más. Ahora, los 2 protocolos que hay son estos, el Rapeva y el Raceba. Rápida visualización de los vasos del brazo, rápida visualización de los vasos del tronco del cuello. Aquí, si queréis, os voy a pasar la presentación. No hay problema. Si queréis, no... ¿De acuerdo? No tengo ningún problema. Ya no. Bien, este sería el Rapeva, que es lo que tenemos que ver, dónde lo tenemos que ver y cómo. Vamos a verlo rápido. Cefálica en el codo, braquial en el codo, basílica en el surco o bicipitu humeral, el paquete nervioso de braquial mediana, ¿vale? Cefálica, axilar y cefálica subclavicular. Y subclavia, supraclavicular, con la yugular interna y la vena anónima. Esto es lo que hay que ver con un Rapeva normal. Con el Raceba, pues aquí ya sí que vais a necesitar bastante más entrenamiento porque es algo más complicado. Pero fijaros, el Rapeva sería, empezamos por yugular interna, ¿vale? Carótida, visualizamos, aquí la tenéis yugular interna, carótida y el tiroides. El tiroides es esto de aquí. Yugular interna, brachiocefálica, subclavia, tanto vena como arteria. Vamos con la zona infraclavicular en plano corto, en plano largo, fijaros. Bien, antes de la punción, pues esto, no sé si lo sabéis también, vamos a verlo también rapidito. Una vez que habéis visualizado, habéis hecho el mapeo, evidentemente tenéis que saber qué cantidad de catéter introducir, y la medición es una medición antropométrica que es más o menos orientativa, que es desde donde la zona donde yo voy a pinchar hasta lo que es la zona external, y de ahí si lo voy a colocar en el lado derecho sumo 10 y si lo voy a colocar en el lado izquierdo sumo 13. Imaginaros que esto mide 25, pues si lo voy a colocar en el lado derecho sumo 10 y si lo coloco en el lado izquierdo sumo 13. Que es lo que se llama fórmula de Ocado, y siempre con el brazo en abducción. Método CIM, también muy rapidito porque hay mucha bibliografía sobre esto, pero lo único que me dice es que ecográficamente dónde debo de colocar el PIC. Lo que pasa es que lo demuestra mediante este estudio que se llama estudio CIM, y que nos dice lo que os he dicho: la zona ideal para colocar el PIC por ecografía es la zona media del brazo. Pero además es que él dice por qué, con qué complicaciones y qué puede ocurrir si no lo hacemos así. Esta zona, la zona amarilla, esta está prohibida. Y esta zona, la zona amarilla, solamente se utiliza en las tunelizaciones, que es lo que os he dicho, para tunelizar. Importante lo del control de la guía siempre que vayáis a funcionar, y el control de la yugular, lo que ha dicho vuestras compañeras. Fijaros, esto es un catéter en yugular, ¿de acuerdo? Luego, una vez que ya tengáis el catéter colocado, hay que comprobar que no se haya ido a yugular. Y si tenéis ECG, que es lo que decía vuestra compañera, hay que ver dónde se os ha ido, o sea, hay que ver dónde está colocada la punta, o con una radiografía de tórax o con un sistema de detección de la punta del catéter. ¿Vale? Y ojo, después de la implantación, con la trombosis. Protocolos de inserción, hay muchísimos, este es el más conocido, pero podéis también buscar en la bibliografía, que se llama protocolo SIP.
inserción segura de PIC, que os va diciendo paso a paso todo lo que hay que hacer. Y vamos a ver, ya para terminar, cómo se colocarían tanto, en este caso PIC, como midline. Fijaros, anestesia, ponemos mepivacaína al 2%, localizo mis vasos, nervio mediano, braquiales, basílica, ha funcionado, guía, microintroductor. En este caso vamos a utilizar un sistema de detección de la punta del catéter, por eso lo vamos a monitorizar. Medida antropométrica para poder cortar el catéter acorde al tamaño del paciente, aunque ya digo, es orientativo, siempre nos solemos pasar o 2 centímetros o 3. Purgamos el catéter, colocamos el catéter, comprobamos la yugular, vemos que no está el catéter en la yugular, y con este sistema es con el que vamos a ver, en función de cómo nos va variando la onda P, si estamos en vena cava o no estamos en vena cava. Luego, si vemos una P que sea igual de alta que un complejo QRS, ahí nos tenemos que quedar. Ya hemos comprobado que el catéter está bien, lo dejo sellado con salino, le coloco el dispositivo de fijación sin suturas. Usamos también ahora con las nuevas técnicas el cianoacrilato para evitar que el catéter sangre, y podré hacer la cura a la semana y ya lo tenéis, catéter colocado. ¿Vale? Y esto nada, esto simplemente para que veáis la tunelización y ya terminamos. Tunelización, pincho aquí, pero tunelizo toda esta zona de aquí, que es lo que os decía. Este paciente la única opción era pinchar aquí, pero fijaros donde hubiera dejado el catéter, con lo cual pincho aquí, pero luego tunelizo todo esto y la salida la dejo aquí. Luego realmente el PIC ya limitaciones tiene muy pocas. ¿Vale? Fijaros. Con los tatuajes es lo mismo, si el paciente no quiere que distorsionemos el tatuaje, tunelizáis. Y esto es lo del método ZIM. Esto es el que dividimos la zona, el brazo en 3 partes, parte amarilla, parte verde y parte roja, y tengo que pinchar siempre en la verde. Roja, amarilla y verde. Bien, pues hemos terminado. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Sí, yo. Venga. Vale. Disculpa mi ignorancia, pero No. has comentado que suele la elección para poner el PIC es en el brazo dominante. ¿Por qué? Porque también hay pacientes que son zurdos. Normalmente el brazo dominante es el que más ejercitas. Es el que en teoría tiene que tener tus venas con mayor desarrollo y las venas de diámetro mayor. Por eso se suele decir primero lado dominante frente al no dominante. Te mueven más, lo ejercitan más. ¿Vale? Aunque luego en la teoría también cambia. No tiene por qué, pero lo que dicen las veces es eso. Es el que más mueve, es el que más ejercita y de mayor diámetro. Yo, seguramente lo que hacemos nosotros. En los 2.900 que hemos puesto, en los 400 reservorios, siempre les pregunto, ¿soy diestro o socio? Yo siempre se le pongo en el no dominante. Y nunca he tenido ningún problema al respecto. Quiero decir, yo cuando hablo, hablo de la misma manera y gesticulo con los 2 brazos. Y yo a una persona, a una mujer, yo no le puedo quitar de limpiar cristales o de limpiar, no, Me parece perfecto que ¿entiendes? Entonces, siempre, ya te digo, puedo hablarte de 3.000 en total, que siempre solemos, a no ser que tenga alguna contraindicación en ponérselo en ese brazo, si tengo una mastectomía o lo que fuere. Pero yo en muchos círculos de este tipo, he discutido primero lo de la aurícula derecha, porque siempre se decía que no se podía dejar, y nosotros lo hemos dejado siempre, y después lo del brazo no dominante. Ahora sí lo podéis dejar porque tenéis todos esos medios, pero antes no. No, normalmente la aurícula derecha, siempre se suelen dejar, suelen ser los de diálisis y algunos centrales. Los de diálisis van todos en aurícula derecha. Sí, nosotros ponemos también nuestros no enfermería, pero nuestros doctores los ponen. Y por eso nosotras los seguimos teniendo en la aurícula derecha, porque visualizar, o sea, porque una vía central, yo hablo de lo que... una vía central, lo mismo me da que sea para diálisis que sea para un acceso venoso de ese tipo. Si tú lo haces mediante visualización radioscópica, que vas a ver perfectamente cuál es tu navegación, puede quedar porque vamos, los radiólogos y en todos los sitios lo dejan ahí. De hecho, en el caso de los PIC se suele movilizar bastante. Sí, ya termino. Se suele movilizar bastante. No, digo que en todos los sitios, no, de hecho para nosotros dejar un catéter en anestesia en general. No, pero todos los radiólogos vasculares.
que es diferente. Los radiólogos sí porque lo ven. No, si Esa nosotros es la también lo cuestión. vemos, si hace la placa. Siempre evitamos estar intracavitario. Una aurícula derecha no Pues gana fíjate, nada. nosotros son miles, No porque ganas llevamos absolutamente mucho, nada. sí, ganas mucho, ganas. Vamos, yo te voy a decir lo que pienso, después Sí, de todo no, esto, sí, ganas hablamos que no de se quede en la pared de la cava y no tengas ningún problema. Eso, que la punta del catéter la está cava en es- continuo. Yo te puedo hablar de que hay catéteres que quedan pegando a la cava y que no Sí, tienen claro. reflujo bueno, y después que la punta al quedar en la aurícula y en continuo movimiento evita bastante la fibrosis que se puede, la fibrina que se puede agregar ahí en la punta. O sea, eso. Lo de la fibrina, con perdón, la bibliografía que está saliendo ahora, eso es, a ver si me sale ahora la palabra que quería utilizar. Pero existe, existe porque yo he Existe, pero quitado fibrina de bibliográficamente las la puntas. evidencia, no hay evidencia a ese respecto. Lo que sí te está diciendo es que la vaina fibrinoblástica, por una cosa es la fibrina Sí. y otra cosa es la vaina Sí, pero fibrinoblástica. esto no es exactamente. La vaina fibrinoblástica es inevitable que se te forme en cualquier tipo de catéter y cuando se está formado tienes que quitar el catéter. Hay que quitarlo. Bueno, sí, también, sí. ahora mismo también la retiran, mediante una punción venosa la retiran con un Sí, lazo. sí, pero por ejemplo en el caso de una vaina hacer. fibrinoblástica tú no puedes colocar un catéter con recambio de guía, porque como lo colocas con recambio de guía la vas a volver a tener conolizado. Ah, no, eso está claro. Y lo de en cuanto a tu lado